estamos en cabina con Analí Briceño, coordinadora de la primera clínica jurídica de atención a solicitantes de refugio y refugiados de la Universidad Ruiz de Montoya. Señora Briceño, bienvenida a Nacional. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Mañana es el 20 de junio, el Día Mundial del Refugiado. Y fíjense, estamos en el año 2018 y desafortunadamente estamos hablando mucho de refugiados. Lo digo por la situación en el mundo, que no es fácil, y en la región tampoco. Sí, efectivamente. De hecho, estamos hablando, lamentablemente, de una de las peores crisis que se está registrando en nuestra historia. El secretario general de las Naciones Unidas ha catalogado esta situación como una de las peores situaciones que está viviendo la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ya, según las cifras del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de 68,5 millones de personas en el mundo en una situación de desplazamiento forzoso. Y cerca de 25,4 millones de refugiados a nivel mundial. Ahora, en el caso de los venezolanos, ¿qué informes tienen ustedes acerca de la cantidad, digamos, de personas de ese país y las condiciones en las que se encuentran? Sí, bueno, para nadie es una sorpresa que el tema de los venezolanos está llamando mucho la atención a nivel nacional y a nivel regional, bueno, hasta a nivel mundial. Son más de 1 millón de venezolanos que se han tenido que huir, que han tenido que salir de su país por la difícil situación socioeconómica que se está viviendo. Nuestro país no es ajeno a esta situación. Estamos ya con una cifra de 33.000 solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana reportados hasta el 2017 por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Técnicamente, ¿qué es un refugiado? Refugiado es aquella persona que va a tener que salir de su país de origen o de residencia porque su vida, su libertad o su integridad se encontraba en una situación de peligro. O sea, obligado. Efectivamente. No es una situación voluntaria, es una situación obligatoria de necesidad. O sea, no es simplemente una situación de inmigración, de una ola inmigratoria como ocurrió con muchos peruanos durante una época, ¿no? Sí. No, es una situación muchísimo más drástica. Es una situación en la que su vida se encontraba en una situación de peligro. Su vida, sus libertades, sus derechos, y es por eso la necesidad de que han tenido que huir de su país. Bien, ahora con el tema de los sirios, que es algo muy puntual, acá en el Perú hay una pequeña comunidad de personas que provienen de Siria. Sí, efectivamente. ¿Ustedes los han podido registrar, ubicar? Nosotros como institución, bueno, la Clínica Jurídica para Solicitantes de Refugio y Refugiados trabaja dentro de la estructura de encuentros y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y son dos instituciones de la Compañía de Jesús que atienden a población en movilidad, ¿no? Y nosotros hemos podido, en los 3 años de trabajo que tenemos como institución, acompañar a población de nacionalidad colombiana, Cuando hablas de la Compañía de Jesús, ¿se está refiriendo a la Orden de los Jesuitas? Sí, efectivamente, los jesuitas. Los jesuitas tienen una profunda vinculación con la población en movilidad y tienen como parte de su misión acompañar a esta población, ¿no? Señor Briceño, fíjese, mañana repetimos, es el 20 de junio, el Día Mundial del Refugiado, y es importante tal vez integrar el concepto de humanidad cuando hablamos de refugiados, y se lo digo por lo siguiente. Fíjese, hace unos días Gina Montaner, una importante periodista, publicó una columna en el Nuevo General muy interesante, y se refería a lo ocurrido con el barco Aquarius en el Mediterráneo. No pudieron, es un barco con 629 inmigrantes rescatados, todos ellos de 31 países como Sudán, Argelia, Eritrea, Nigeria y varios más, como por ejemplo de Afganistán y Pakistán, y resulta que ni Italia ni Malta les permitió pues atracar en sus puertos. Lo hizo España, lo cual creo que es una buena noticia, sin duda es una buena noticia. Pero por otro lado, tenemos a un gobierno como el de Washington, ¿no?, que presume de cero tolerancia con los inmigrantes que intentan cruzar la frontera. Y esto ha generado incluso que las propias Naciones Unidas o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le pida a Estados Unidos, es decir, a Donald Trump, que deje de separar familias migrantes, lo cual es una dura y llamada atención. Llevan 2.000 aproximadamente. Esta situación
tiene que ver directamente con el concepto de humanidad. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Porque no es fácil. Vemos que no estamos hablando de personas naturales, estamos hablando de gobiernos. Sí, estamos hablando además de una situación muy dura. O sea, ustedes mismos lo han desarrollado bien. Las poblaciones que vienen en la situación de necesidad de protección internacional no lo están haciendo por su propia voluntad. Exacto. Se están viendo obligadas, forzadas a tener que asumir esta nueva situación. Los gobiernos, y de hecho existen también tratados internacionales que hablan de las responsabilidades que los estados deberían de asumir y que de hecho lo han hecho. Por ejemplo, nuestro país es firmante de la Convención para la Protección de las Personas solicitantes de refugio, refugiadas, y por lo tanto asume una obligación de tener que dar esa protección. No es solamente una situación de humanidad, ojalá fuese solamente eso y ojalá pudiésemos dar respuestas cada vez más humanitarias. También es una situación de necesidad y de derechos fundamentales que se tiene que cuidar para esta población. Y nosotros creemos, como compañía y como instituciones que trabajan con la población, que la hospitalidad, el recoger y el acoger a la población es uno de los primeros símbolos de buena voluntad que debemos de tener nosotros. Además, también recordar que todos los procesos de movilización son procesos dinámicos. Probablemente en este momento sean los hermanos y las hermanas venezolanas que estén en estos procesos de desplazamiento, pero hace unos años también fuimos nosotros. Así es. Y de hecho fuimos bastante bien acogidos por la misma Venezuela y por otros países más, ¿no? Pero en otras condiciones, ¿no? Eso habría que matizarlo. En otras condiciones, en otras situaciones. No en calidad de refugiados. No en calidad de refugiados necesariamente, si hay un grupo importante de población peruana que asumió la condición de refugiada en Venezuela, pero la situación del dinamismo de la movilidad es constante, es permanente, y eso tenemos que mantenerlo siempre nosotros. Pero a eso hay que sumarle también la voluntad política de incluir, digamos, a estas personas que están en una condición de desplazados o refugiados a un proyecto país. Sí. Si no, vamos a tener los problemas que ocurren en Estados Unidos, por ejemplo en Washington. O sea, producto de las guerras civiles en Centroamérica, Salvador, por ejemplo, Nicaragua, hubo muchas personas que viajaron a Estados Unidos en calidad, digamos, de refugiados, buscando ayuda, pero al final, ¿qué ocurrió? Estas personas no fueron integradas a un proyecto de país, a su sistema económico, sistema laboral, y que se generó posteriormente con la siguiente generación, las pandillas. Claro. Entonces, eso también debería formar parte del análisis. Sí, efectivamente. Yo creo que cada día se está tomando más conciencia de la situación de un trabajo, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, por lo menos con la situación de Venezuela, ¿no? Hace 3 días, el viernes pasado, se juntaron los directivos o las autoridades de migraciones para hablar de esta futura respuesta que se debe dar como región a la situación país de Venezuela. Y nosotros como Estado también deberíamos de asumir ciertas responsabilidades y garantizar, uno, el acceso a los derechos de esta población, porque tampoco es simplemente dejarlos llegar y luego mantenerlos a situaciones de vulnerabilidad como lamentablemente se está dando en estos días. Y 2, generar toda una cultura de solidaridad, de interculturalidad, no solamente ver al extranjero como una parte negativa o como algo foráneo o algo, sino también integrarlo a nuestra nueva realidad, porque es una nueva realidad. No podemos mantenernos ajenos que los procesos de movilidad, los procesos migratorios se van a mantener de manera constante y van a tener que ser asumidos por las sociedades. Es lo que debería ser. Es lo que debe pero ser. No necesariamente lo que puede pasar. Efectivamente. ¿No? Todo va a depender de cómo nosotros como sociedad decidamos asumir la realidad. No me refiero al Perú, me refiero a la región en el caso de Venezuela. O sea, Colombia tiene frontera con Venezuela y es la que está recibiendo la mayor cantidad, digamos, de venezolanos. Eso puede llegar a un tope. Sí, eso puede llegar a un tope, pero una cosa también es cierta, por lo menos está existiendo esta preocupación por las autoridades de la región para tratar de dar una respuesta. Perú dio una respuesta positiva con el PTP, con este permiso temporal de permanencia. El mismo ejercicio se está replicando en Brasil, en su momento también se dio en Colombia. Entonces son opciones que los países van a tener que también tomar. Discutir, porque se está generando un nuevo contexto, ¿no?, para la región, que es recibir, digamos, a los hermanos venezolanos que están en una situación, digamos, de mucha complejidad en su país, pero también eso me parece, Martín, que va a tener que ver con una búsqueda de reacción del gobierno venezolano.
Sí, efectivamente. Bueno, el gobierno venezolano a nivel internacional va a tener que dar una respuesta definitivamente. Ya son muchas las instituciones. La Comisión Interamericana en febrero pasado dio un informe de la situación en Venezuela en donde se destaca la creciente complejidad que se vive, y de hecho está buscando también una respuesta a nivel político y a nivel a nivel ejecutivo del gobierno venezolano. Se lo comento por lo siguiente: en Europa, digamos, están en serios dilemas con el tema de los sirios. No es que sea fácil para ellos poder recibir, digamos, a tanta cantidad de personas. No está dentro de sus cálculos. Entonces, eso también es una discusión internacional muy actual y sí, muy delicada. Sí. Sí, efectivamente. Pero también tenemos que recordar que nos debemos de apegar a lo que ratificamos, a los convenios internacionales que hemos asumido. Y uno de ellos, nuevamente, es la Convención para la Protección de las Personas Refugiadas, los que la mayoría de los países en el mundo ha ratificado, efectivamente, y deben de respetar. Ahora, es interesante lo que usted ha señalado, Manuel se lo ha preguntado, sobre todo acerca de los venezolanos. La buena noticia, y creo que es una buena señal, es que el propio presidente electo, Iván Duque, el presidente electo de Colombia, hace unos días ya se había trasladado al puente internacional Simón Bolívar entre ambos países, y además prometió la creación de un fondo de asistencia humanitaria en la región, ¿no es cierto? Sí. Eso sin duda es una buena noticia. Lo que quiere Duque es obviamente que esto sea de una manera pues ordenada, ¿no es cierto? Pero es una buena noticia que no le demos la espalda a nuestros hermanos venezolanos que están huyendo de una dictadura tanto hacia Colombia como hacia Perú, ¿no? Sí. U otros países, por supuesto, por ejemplo en Brasil, ¿no? Sí, efectivamente. Una vez más, la región yo creo que está tomando una buena postura a nivel internacional. Se está viendo esto de manera bastante positiva. Sin embargo, tampoco podemos negarnos a que va a solucionarse de la noche a la mañana. Esto tiene que ser una cuestión progresiva y responsable. Señor Vicente, antes de terminar, el próximo año se va a presentar al mundo el Pacto Mundial para los Refugiados, que también es sin duda un documento muy importante. Sí, efectivamente, se está trabajando ya. Están los grupos de los países convocados para poder conversar de la delicada situación que se está viviendo en este momento y cómo es que se puede dar también una respuesta a la situación, además de la población refugiada, también de la población migrante. Nuestro país está participando activamente y esperemos que los resultados vayan a ser positivos. Mañana entonces, 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado. Pensemos en esta situación, es muy importante. El Perú no está digamos, pasando por momentos tan difíciles. Lo podríamos estar, lo hemos estado, pero hay que pensar en los refugiados y obviamente no darle espalda. Analí Briceño, coordinadora de la primera clínica jurídica de atención a solicitantes de refugio y refugiados de la Universidad Ruiz de Montoya, muchas gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, encantada. Gracias.